Buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Em, la, la vez pasada, el lunes, habíamos visto funciones en varias variables y habíamos empezado a ver lo que eran derivadas parciales. Entre las derivadas parciales es bueno recordar primero, vamos a ver otra cosa que se llama las derivadas direccionales, que era una derivada. Y para eso, en realidad, sí les voy a preguntar, ¿qué recuerdan ustedes por derivada en cálculo 1? ¿Cómo vieron una derivada? ¿Cuál era su definición? Profe, no podría dar exactamente como una definición, pero técnicamente, pues era como convertir una, como un sistema que nosotros, bueno, que a nosotros nos dan y expresarlo de una forma diferente. Y normalmente todo el mundo entiende derivadas que cuando usted ve un elevado, usted lo baja y lo multiplica y resta uno, digamos. Normalmente esto es lo que se tiene en concepto. Como una fórmula, es lo que usted me está diciendo, más o menos. Sí, totalmente una fórmula. Porque recuerde que también cuando uno tiene un logaritmo, la derivada de esto era 1 entre x. Entonces, digamos, usted me está hablando de la derivada exactamente de x a la n, Sí, que la es más nx normal, a la n digamos. menos 1. Ujú. Ok. Pero igual, bueno, no sé, en el cálculo que ustedes vieron, si les dieron una definición explícita de la derivada, o sea, de dónde aparece ese bicho, o sea, de dónde salen estas fórmulas. Yo De en lo fijo en personal algo. no Ajá, recuerdo, digamos, pero estoy segura que fijo la profe sí nos dio como una definición. ok, ok. Entonces vamos a ver si los demás compañeros tienen alguna noción. No, profe, solo como de lo que se trata. Ok, somos, ¿cuántas personas? 32, así que todavía puedo escuchar más. De cálculo uno, pues alguno de ustedes deberá recordar algo de las derivadas. Hay una cosa sumamente importante de las derivadas, y es que representan algo geométricamente. ¿Qué será? O también de forma física, también representan algo. Don Diego Bonilla o Fabiola, Fernando, Amanda, Ana Laura, Gabriela. ¿Qué recuerdan por derivada? Que entre los problemas que no lo podrían hacer para calcular una derivada que tenía que calcular geométricamente, ¿qué es? La pendiente de la tangente de la gráfica. Eso sí está muy bien. Entonces, sí recuerda, en realidad recuerda bastante bien. Si uno tiene una curva, bueno, si uno tiene una función, eso es lo más importante, de las cosas más importantes de cálculo uno. Y es de lo más útil que hay a nivel aplicado de todo cálculo. Y es la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces uno tiene eh, una gráfica y tiene un punto. Entonces tiene, eh, bueno, digamos que ahí toca en un punto. Aquí se me hizo. Toca en un punto esa curva. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer más bonito. Ah, ahí está.
Entonces uno calculaba la derivada utilizando límites, eso es lo primero. Y bueno, aparte de saber qué era la pendiente de la recta tangente, ¿para qué más se utilizaba en cálculo 1? O sea, ¿cuál era el chiste de saber qué era la pendiente de la recta tangente? ¿Qué hacíamos? ¿Qué encontrábamos con la derivada? Yo me acuerdo que con las derivadas encontramos las funciones marginales, pero no sé cómo decirle así como algo más. Pues no, eso es más que suficiente. ¿Qué era una función marginal? ¿Qué era una función marginal? Eso está muy bien. Y definitivamente para eso es para lo que ustedes, digamos, en sus cursos u otras cosas pueden aplicar el cálculo, digamos, a sus carreras. Pero entonces, ¿qué era una función marginal? El marginal era como uno adicional, uno extra que se calculaba. Sí, pero hay algo todavía más importante. Nada más antes de, ahí pienso en un momento, pero entonces cuando él tenía una curva como esta que está aquí, y uno tenía la recta tangente, la derivada era la pendiente de la recta tangente. Entonces este f' de evaluado en A era exactamente m de la recta tangente. Esta es la recta tangente. ¿Ok? Y en realidad, pues eso venía del hecho de que uno se ponía a primero a calcular como rectas secantes. ¿Ok? Ahí a esa curva. Entonces uno tenía 2 puntos por ahí. Aquí está A y por aquí está lo que era A más H. Y uno se iba acercando por medio de otras rectas secantes. Entonces lo que hacía es que el H iba tendiendo a 0. Entonces la derivada, entonces f' evaluado en A era exactamente el límite cuando H tiende a 0 de f de A más H menos f de A sobre H. ¿Qué era la pendiente? Recuerden que la pendiente era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, en este caso, los y serían las imágenes. O sea, sería f de a más h menos f de a dividido entre a más h menos a. Ahí se cancelan y queda h. Luego uno calcula el límite. Entonces uno va calculando el límite de estas pendientes. Y el límite de esas pendientes, al final de cuentas, me va a dar exactamente la derivada. Si es que existe. ¿Okay? Pero todo el chiste de cálculo 1 para hacer esto tenía cierto sentido y era el siguiente. Otra vez, ustedes hablaron de funciones marginales, pero si no están entendiendo que es una función marginal, entonces no tiene ningún chiste aprender derivadas. Pero ¿qué pasa entonces? Bueno, un poco menos. Y bueno, vamos a ver, voy a ponerlo así. Eh, si esta es una función que representa por ejemplo, las utilidades. Este sería el tiempo, digámoslo así. Bueno, más bien la cantidad. Entonces, que la función marginal, por ahí me dijeron que era la derivada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve si tengo esta función y me hablan de derivada? ¿Qué es lo que encuentro con la derivada en esta cosa? Tengo toda la mañana. No me precisa.
Profe, ahí sí era, digamos, la utilidad que daría, no sé, digamos, el siguiente producto o así, el producto adicional. No, no exactamente. La derivada era Sería la como pendiente. el Ajá. punto de equilibrio entre las unidades y la cantidad. Mm, punto de equilibrio es cuando teníamos oferta y demanda. Entonces teníamos oferta, demanda, el punto de equilibrio era exactamente donde la oferta y la demanda se cruzaban, que era donde, digámoslo así, uno con esa cantidad, digamos, va a tener como mejores utilidades o no va a tener pérdidas, digámoslo así. Entonces Pero tampoco era la ganancia. no, más bien, o sea, esta es la utilidad, pero la función marginal no es la utilidad. La función marginal es la derivada de la utilidad. Pero ¿para qué se utiliza? Digamos, si esta es una función. Si Los esto es puntos máximos. exactamente. Esto es u de x. ¿Sí? Esto es una función que depende de la cantidad. Y la derivada para lo que sirve es para determinar los máximos y los mínimos. Eso es todo el chiste de cálculo 1, especialmente para ustedes. Entonces, uno lo que quiere encontrar es el punto máximo de la utilidad. Okay, vean que aquí hay dos cosas que parecen bastante grandes. ¿Cuál es el problema en estos picos? ¿Qué sucede cuando hay picos? No hay ausencia, no hay valores. ¿Sí? No No se hay puede usar. derivada. Es Aquí discontinua. es continua. Hay algo muy importante. Recuerdo de una profesora que me dio clases en la UNED. La primera vez que yo llevé cálculo 1 estaba en la UNED. Había una profesora hermosa, de ojos azules, muy bonita. Y ella siempre nos decía que una función es continua si yo puedo dibujarla sin levantar el lápiz. Y esta función azulita uno la puede dibujar sin levantar el lápiz. Esta sí es continua, pero vean que en realidad tiene infinitas. O sea, ahí de haber derivada, habrían como infinitas. Uno puede tirar un montón de rectas tangentes. Aquí no hay derivada. Eso técnicamente es un punto en donde la derivada no existe. Por ejemplo, cuando uno tenía el valor absoluto, f de x igual al valor absoluto de x, esta función no es derivable en cero. Entonces, uno puede calcular f', que al final de cuentas sería como 1 y menos 1, si x es mayor o igual que 0, y esto si x es menor que 0. Bueno, aquí sin el igual. Este es el ejemplo más clásico de a dónde una derivada existe y a dónde no. Entonces, el valor absoluto tiene un pico ahí. Y a donde hay picos, la derivada no existe. Porque el límite no existe. Ok, volvemos a la definición. ¿Por qué no existe la derivada? Bueno, porque ese límite de esta pendiente no existe. Para que la derivada exista, bueno, se tienen que cumplir algunas condiciones. ¿Okay? Pero bueno, entonces podrían haber picos que ahí no existe la derivada, ahí es a donde pueden darse máximos o mínimos, o también donde la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Entonces, ¿dónde vean máximos o mínimos? Se calcula la derivada, si la derivada existe, vea dónde se hace 0 o dónde no existe, digamos, dónde no está bien definida. Y así Profe, es como encuentra máximos y mínimos, ¿sí? podría aceptar a una compañera que está esperando. Sí. Gracias. Ok. Y en realidad ese es el chiste de casi que todo cálculo 1, digamos. Si uno sale sin saber eso de cálculo, pues la verdad es que pierde toda su gracia. Especialmente ustedes, como les digo. Entonces ustedes podían calcular el costo marginal, un montón de funciones marginales de algunas cosas, ¿okay? Que al final de cuentas eran las derivadas. Y le decían, bueno, ¿cuál es eh, el como el costo marginal, creo que eso, para cuál es la cantidad que tiene mejor utilidad, etcétera? Entonces uno se calculaba los máximos y los mínimos. Si es una cuadrática es muy fácil y en realidad eso uno lo hace desde la secundaria, nada más que lo hace sin derivadas. Pero cuando uno tenía, por ejemplo, una cuadrática, y uno calcula máximos o mínimos en el vértice.
No sé si lo recuerdan, pero eso no lo ve en el cole. Y no solo sirve, digamos, para costos, utilidades y demás. Al final de cuentas, uno siempre lo que quiere es determinar máximos y mínimos en todo, en riesgo, por ejemplo. Si están en un banco o algo por el estilo y quieren hacer análisis para algún tipo de cartera de inversión o así, al final de cuentas, si usted tiene muchas variables, lo que va a tener que hacer es calcular derivadas parciales o tiene una función en varias variables, por así decirlo, digamos, no habría que ver el ejemplo específico y demás, pero al final de cuentas usted lo que quiere hacer es minimizar el riesgo y maximizar la ganancia. Y también depende de si la persona es adversa al riesgo o no es adversa al riesgo. No sé si saben qué es ser adverso al riesgo o no adverso al riesgo. No, profe. No, No, profe. vamos a ver, entonces preguntémosle a Alonso. Alonso, digamos que usted tiene $1,000 y yo le ofrezco un negocio en donde le voy a decir, bueno, usted va a ganar el 50% mensual. Y le tengo otro negocio en donde le digo que va a ganar el 3% anual. ¿Ok? En este, la probabilidad de que usted pierda su dinero es muy alta. ¿Ok? En el de 50. Entonces, la probabilidad de perder el dinero es muy alta, pero la ganancia es muy alta. Y en este, la probabilidad de que usted pierda su dinero es bastante baja. ¿Ok? Técnicamente, esto se lo ofrece el banco y esto se lo ofrezco yo con un negocio. ¿Usted qué elige, Alonso? ¿El primero o el segundo? Piense que los $1,000 los ha ahorrado desde hace bastante. Y es su capital. ¿Qué elige? ¿Cuánto más de riesgo? Bastante. Aquí hay De, como 80%. Bueno, em, pongámosle un 80. Sí, un 80 está bien. O sea, aquí usted me da el dinero y técnicamente me lo da en la mano, en efectivo. Y yo le digo, en un mes le devuelvo su dinero y 50% de ganancia. En este, técnicamente usted tiene un 0.03% de perderlo. Ojo el nivel de ganancia que está teniendo. Una cosa es 50% mensual y otra cosa es 3% anual, ¿verdad? La diferencia es abismal. O sea, aquí usted está ganando $500 en un mes. Y aquí está ganando una cuecha por mes. Porque no está ganando nada, literalmente. Pero, bueno, gana algo al año. Tampoco, vamos, es parte de. ¿Qué escoge? del anual, tal vez lo que la plata pierde el valor, lo repongo con ese 3%. Ok, Ese bueno. está bien. Usted es adverso al riesgo. Ok. ¿Alguien haría lo del 50%? ¿O ninguno se manda ahí? Yo no. Ninguno. Ninguno tiene el valor para... Bueno, no es solo valor, ¿verdad? A veces el valor y la estupidez se confunden. Pero bueno, es parte de... Si yo tuviera $1,000 en mi mano, lo haría. Yo sí lo haría. Aquí iría Cesarín. ¿Qué? Yo no soy adverso al riesgo. Yo no lo haría porque O no, primero o no son tanto. los ahorros de toda su vida, entonces no me arriesgaría a ese nivel, digamos. Está bien, está bien. Pero ¿cuántos años tiene usted, Catherine? 21. Usted tiene 21 años.
con 21 años y yo he ahorrado $1000 y sé que próximamente me voy a graduar y voy a tener más plata, yo digo, ahí, me la juego. Si no vivo de eso, ¿verdad? O sea, digamos, no sé si vive con sus papás, pero digamos, si yo a mis 21 años tenía $1000 y digo, vivo en la choza de mis tatas, no pago alquiler, ahí trabajo de vez en cuando dando clases. La verdad es que mejor agarro esos $1000, que tampoco es tanta plata, son como 600 y el resto de 1000 de colones, que en algún momento Dios primero los tendré más fácilmente, y me la juego. ¿Ok? Entonces eso depende de cada persona. Pero entonces, dependiendo de ese riesgo que uno pueda tomar o no, entonces uno puede hacer funciones y cosas por el estilo y maximizar o minimizar, etcétera. ¿Ok? Y alguno dirá, ah, pura hablada, ese ejemplo no sirve para nada. En la vida cotidiana uno no se topa eso. Mentira. El banco no estoy exactamente seguro cuánto está ofreciendo ahorita, pero probablemente está ofreciendo más o menos eso. Un banco ahí, cualquiera. El Banco Popular tal vez está ofreciendo como un 5%, tal vez, para un certificado de depósito a plazo. Y en la calle, uno se puede topar gente que le da esto. A mí me da miedo, sinceramente, pero no me da miedo la ganancia o perder tanto el dinero, me da miedo que me caiga el OIJ. Pero sé de gente que le ofrece a uno un 50% de ganancia mensual sobre 100,000 colones, por ejemplo. Que uno, si uno tiene un trabajo, uno dice, 100,000 colones y me va a dar un 50% mensual, pues claramente lo meto, digamos. Bueno, déjeme ver, más bien era un 20%. 50 era tal vez un poco exagerado. De fijo uno se puede topar a alguien que le da dinero que le da uno algo así, pero a él le dan 20% mensual, es un montón de plata. Nadie le ofrece a usted 20% mensual. Recuerden que hay una ley importante y es que a mayor ganancia, mayor riesgo. Si usted alguna vez tiene un negocio o le presentan un negocio y tiene demasiada ganancia, pregúntese por qué, si es porque el riesgo es muy alto. ¿Okay? Siempre sucede así, digamos. Pero todo eso es, uno lo que está haciendo es optimizando. Pero aquí, por ejemplo, hay dos cosas. Bueno, está la ganancia y está el riesgo de perderlo todo o perder una parte. Entonces, de ahí, vean, bueno, entre comillas, porque no he hecho el modelo, digamos, nada por el estilo, pero ahí tenemos dos variables. Entonces, al final de cuentas, tendríamos que calcular si uno plantea esto con una función continua y demás, en dos variables, pues uno tendría que técnicamente optimizar una función de esta forma. ¿Okay? Y esa función tiene derivadas. Bueno, la derivada de f con respecto a y. Y bueno, ¿de dónde sale saber cuándo es máximo y cuánto es mínimo? Bueno, de las derivadas. Eso es lo más importante que uno puede aprender en cálculo 1. Bueno, a nivel aplicado en realidad. Ok, pero bueno. Y como les digo, esto está al día a día. Como les digo, yo he tenido estas oportunidades de que alguien me diga esto y debo decidir si meter o no. Y el banco siempre ofrece esto. Okay. Ahí pueden haber otras opciones con cooperativas, la junta de orden de la universidad y demás. Entonces uno elige en dónde meter las cosas y dónde no. ¿Por qué creen que las cooperativas ofrecen más? La cooperativa ofrece tal vez un 9, bueno, la verdad es que creo que el banco puede estar como en un 5. En realidad, como les digo, no estoy muy seguro. Pero la cooperativa puede ofrecer un 8.5 anual. Ven, una cosa es mensual y otra cosa es anual, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué creen que la cooperativa ofrece eso en vez del banco? Ya yéndonos un poco de cálculo. Por seguridad. Por seguridad, sí, el banco es más seguro. Es más difícil, entre comillas, que quiebre un banco que quiebre una cooperativa. ¿Cuál es la última cooperativa que recuerdan que haya quebrado en Costa Rica? ¿A quién le toca maquillar cosas financieras
Si una empresa empieza a quebrar y maquilla cosas, pues a los contadores, creo. Los administradores de fijo también se dan cuenta. La última que recuerdo es con Pemex. Pemex, por ahí. Y ellos lo que hacían era maquillar los informes que le daban a la SUGEF, Superintendencia de Entidades Financieras. Y pues nada, entonces uno decide si meter en el banco o meter en la cooperativa. Como les digo, si yo no tengo mucho, meto en la cooperativa. También, pues las cooperativas tampoco es una cosa como que andan quebrando todos los días, ¿verdad? Entonces uno decide en dónde meter las cosas y en dónde no. Ustedes están muy jóvenes, yo les diría que se arriesguen. Si uno está joven y no tiene demasiado dinero, pues arriesguese. Tampoco a lo tonto, ¿verdad? Pero uno se puede arriesgar. Tiene más chance de recuperar su dinero después. ¿Okay? Pero bueno, es una sugerencia. Yo soy un poco menos adverso al riesgo. Tampoco a lo tonto, como les digo. Eso sí, cuidado con este tipo de negocios, porque generalmente son ilegales. ¿Okay? Es muy poco probable que uno pueda hacer eso. O son ilegales o lo están estafando. ¿Okay? Generalmente. No hay de otra. Es demasiada ganancia. Nadie le da eso a usted. Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Es como estas cosas piramidales que le dicen a usted que esas son puras estafas. ¿Okay? El que gana es el primero que se mete y literalmente está estafando a todos los demás. Pero bueno, es parte. Ok, pero bueno, entonces era pues algo sumamente importante que usted debe recordar. ¿Para qué sirve una derivada? Porque si no, en este curso estamos hablando papaya. ¿Ok? O usted nada más está viendo derivadas por su amor a la matemática. Pero bueno, entonces voy a irme a... Vamos a ver si lo encuentro. Ahora sí, vámonos a la parte geométrica. A la parte geométrica de esta cosa. Ustedes tuvieron que llevar introducción a la economía, ¿correcto? Sí, profe. Sí, profe. No, la mitad. No, Bueno, profe, yo creo que los de conta no. No, eso sí es triste. Sí, profe. Sí. Qué lástima, qué lástima. Es un curso muy bonito. Bueno, dependiendo del profe que lo dé. Pero a uno le enseña ahí algunas cosas interesantes. Especialmente si uno pregunta y pregunta como un loco. Yo lo llevé en verano y preguntaba mucho. Eso me motivó todavía un poco más a invertir, por ejemplo, en un certificado de depósito a plazo. Y ahí, otra vez yéndome del cálculo, les digo a cada uno de ustedes, no sé cuál es su situación particular, pero sí les voy a hablar de otra cosa antes de seguir. Porque a uno nadie le dice eso. ¿Dónde estás? Voy a dejar de compartir un momento. Supongo que algunos de ustedes trabajan. ¿O me equivoco? ¿Ninguno trabaja? Sí, profe. Ok. Yo le recomiendo que ahorre un poquito, aunque sea poco, nada más como recomendación. Y bueno, eso lo puedo quitar del video. Muy bien. Digamos que la derivada geométricamente era la pendiente de la recta tangente. Y era, pues, como venía aquí, bueno, y estas rectas secantes, ¿verdad? Estas rectas secantes técnicamente van convergiendo a la recta tangente. Muy bien, eso es en una variable. Pero bueno, ya no estamos en cálculo 1. Pensemos qué pasa con dos variables. Recuerden que una función de dos variables, tenemos z, una función de dos variables como esta, recuerden que este es z igual f de xy. Esta función, ¿dónde vive? ¿Dónde es el gráfico de esta función? Si yo hago el dibujo de esta función, ¿en dónde está?
Pregunta. Eso lo vimos la vez pasada. ¿Dónde está el gráfico de la función z igual f de x, y? ¿En qué espacio? ¿En el plano? ¿La recta? ¿El espacio? No es el espacio. El espacio, ¿verdad? Eso está en R3. Esto es, técnicamente son pares ordenados de la forma XY, f de XY. ¿Verdad? Está en el espacio. ¿Ok? Y bueno, entre más uno va aumentando las dimensiones de la cosa, más se va complicando el asunto. ¿Ok? Pero bueno, pensemos en X, un punto que es X 0, Y0 y V, una dirección, que es la dirección V1, V2. ¿Ok? Y entonces piensen en esa curva. Entonces vean que si tenemos la curva, aquí sí voy a aprovechar este dibujito que está muy bien hecho. Yo estoy en las notas de don Walter Mora. Ok, tenemos lo siguiente. Esto que está aquí, que es esa superficie morada, es la función. Esta cosa lo que representa es z igual f de xy. Ahora, yo quisiera saber en el punto X, este punto vean que es X0, Y0. Yo quisiera saber la pendiente de la recta tangente en ese punto. Bueno, ese es X0, Y0, pero debe tener cierta altura, ¿verdad? Entonces, ese es este puntito de acá. Este es X0, Y0 y ahí hace falta gente. Vamos a ver. Este es X0, Y0, F de X0, Y0. Ok, ese es este puntillo, este P que está aquí. Muy bien. Ahora, geométricamente, lo que queremos hacer es encontrar la pendiente de la recta tangente a esta curva. Pero, ojo, ¿verdad? Si yo tengo esto, yo podría tener en realidad infinitas rectas ahí, ¿verdad? Que pasan por ese punto, porque es como, porque es como una cosilla como así, ¿verdad? Entonces, algo así. Entonces, por aquí pueden pasar como infinitas. En realidad lo que hay es un plano tangente. En realidad lo que uno puede encontrar es un plano tangente a esa superficie. Pero bueno, en realidad no me interesa el plano tangente, me interesa la recta tangente, pero en cierta dirección. Recuerden que los vectores tenían magnitud y dirección. Entonces, cuando usted tenía un vector, por ejemplo, aquí tenía un vector v, en esa dirección, por aquí uno podía tener otro vector que tenía la misma dirección que v, ¿recuerdan? Este también era v, tenía su misma dirección y su misma magnitud. Pero el vector es libre, entonces uno lo puede dibujar a donde uno quiera. Entonces, ahora queremos saber cuál es la pendiente de la recta tangente, pero en cierta dirección. ¿Qué es lo bueno de la dirección? Entonces veamos el plano aquí abajo. Vean que la dirección es V. ¿Okay? Pero si uno lo extiende hasta donde está la proyección del punto X, ¿dónde estás? Si uno lo extiende acá, uno puede hacer una recta que sea perpendicular a V, digamos, que tenga la misma dirección que V y que pase por el punto X, ¿okay? Que es esa verde que está ahí abajo. Entonces agarre su superficie y tire, digamos, en esta curvita verde, haga un plano que corte la superficie sobre eso. Entonces vean que se hace este plano. Lo que hace uno al final de cuentas es un corte a la superficie. Y si usted corta eso, se ve así. Vamos a ver. Si usted lo corta, se ve así. Tiene el plano y la superficie está por acá. Entonces, esa recta en dirección de V se ve
algo así. Y aquí está P. Y esto se convierte en una derivada de cálculo 1, porque lo que estamos haciendo al final de cuentas es tomando una superficie, agarrar un plano, hacemos el corte en el plano, más bien hacemos el corte del plano en la curva y nos queda este que está aquí. Y eso sí sabemos calcularlo. Esa es la pendiente de la recta tangente en un plano. Ah, en pocas palabras, en pocas palabras es ese límite que teníamos antes. Nada más que dejando y fijo o x fijo. O sea, es este límite que está por acá. Entonces de ahí es de donde vienen las derivadas parciales. Ese es su significado geométrico. ¿Okay? Ah, pero hay algo importante también. Lo importante es que no tengo una sola dirección. Digamos, antes, cuando en el cálculo 1 nada más teníamos, bueno, ahí, la cosa en X y en Y y solo calculábamos la derivada con respecto de X. Pero aquí podemos tener muchas direcciones. Entonces es lo que se llaman derivadas direccionales. ¿Okay? En varias variables, entonces la definición de derivada se extiende un poco más. Pues nada. Entonces, dependiendo de la dirección que uno tenga, así es como uno puede plantear entonces, la definición de derivada. En particular, nosotros vimos dos, que eran las derivadas parciales. La derivada con respecto de X, que sería, en este caso, la derivada en dirección de X. Entonces, vean que la dirección de esto es X. Por eso la curva en rojo y la curva en verde tienen la misma dirección, ¿okay? Que es el eje X. Entonces, ¿qué es una derivada parcial? Bueno, estamos derivando con respecto a la dirección de X. ¿Qué es la derivada parcial de Y? Bueno, más bien estamos derivando con respecto a la dirección de Y. ¿Okay? Y se plantean esos límites. No vamos a ver, en este curso nosotros no vamos a calcular derivadas usando límites, por lo menos no que yo sepa. Entonces, pues nada, o sea, lo que sí es importante es el concepto de geometría. ¿Por qué? Otra vez, ¿qué era lo importante de las derivadas? ¿Qué es lo que uno debería saber de cálculo 1? Y si alguien le pregunta, ¿para qué le sirve a usted la matemática? Hay gente que llega y pregunta, ¿para qué sirve? Entonces usted le dice, pues para optimizar, para sacar máximos y mínimos. Ah, es que en esta superficie que puede representar, no sé, una función de costo, de utilidad o no sé, oferta-demanda, un montón de cosas puede significar, o cosas de alguna empresa, etcétera. Usted puede calcular el máximo o mínimo en ciertos lugares. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí, en esos puntos, de uno quiere saber cuál es el máximo en esa superficie. ¿Ven? Y vean que usted tiene una cosa así, ¿verdad? Y usted quiere calcular el máximo ahí. Yo qué sé. Pues nada, para eso sirve. ¿Ok? Y bueno, si puedo calcular las derivadas en esas direcciones, ¿verdad? En la dirección de X y en la dirección de Y, que son las derivadas parciales, también puedo utilizar esto que se llaman las derivadas direccionales, que voy a ver el concepto, eso está más adelante. Vean que no estamos viendo todo lo del libro, hay muchísimas más cosas que se ven en el libro que las que vamos a ver nosotros. Pero bueno, para eso vamos poco a poco. Y las derivadas direccionales, entonces nada más es lo mismo que acabo de decir, pero en una dirección que no sea X o sea Y. Es lo primero que expliqué. ¿Sí? Entonces ahora voy en dirección de U. Entonces de ahí veo dónde está el punto, hago la proyección, tiro el vector que sea perpendicular a ese, paralelo. Y pues nada, corto la figura y ya veo cuál es la dirección. Cosas importantes. Bueno, en realidad lo importante de la derivada direccional es esta fórmula que está por acá. Bueno, esta es la fórmula del límite, pero en realidad lo más importante es esta fórmula que luego vamos a ver con un poco más detalle. Técnicamente es esta formulita que está por acá. Eso sí es muy importante. ¿Okay? Cuando usted le diga en el examen, bueno, calcule esto, a nivel teórico uno tiene que saber qué es la derivada direccional de f, en dirección de u. ¿Okay? Y es
esta fórmula que está aquí abajo, que ya ustedes pueden calcular. ¿Okay? Tiene ciertos parámetros, sí, tiene ciertos parámetros. Cosas importantes. La dirección en este caso es A, B. Si la dirección es A, B y tengo una función z igual f de xy, ¿cómo calculo entonces la derivada direccional de f con respecto de u? XY. Pues entonces es la derivada parcial de f con respecto de x por a, bueno, sería entonces por a, que sería el primer elemento de este, más la derivada parcial de y por b, que es el segundo elemento de este. Si el vector u no es unitario, entonces debo dividir entre la norma. ¿Okay? Eso es lo importante, esa fórmula es sumamente importante. Y aprovechando el hecho de que tengo aquí estas cosas, esto se llama el vector gradiente. El vector gradiente es el vector de derivadas parciales. Esto es un vector. Este es el vector que dice, esta es la derivada de f con respecto de x, como la derivada de f con respecto de y. Recuerden que se puede escribir en varias notaciones. fx, fy. Y esto es un producto vectorial. Bueno, este es en realidad el producto punto. Recuerden que el producto punto de, si yo tengo fx, fy, y tengo producto punto a, b, pues es nada más multiplicar y sumar. Entonces eso es lo que tiene que, ese es el significado de esto y de esto. Pero bueno, entonces esa fórmula es sumamente importante. Muy bien. Hay que aprendérsela. Por ejemplo, me voy a usar este ejemplo de acá para ver. Dice, calcule la derivada direccional de f en dirección de u si f tiene esta forma y u es este vector. ¿Ok? Entonces dice, calcule eso. Eso es lo que están pidiendo. No, mentira. Calcule la derivada direccional de u para el vector 1,2. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo importante aquí es lo siguiente. Vamos a ver. Técnicamente, lo primero que hay que hacer es calcular el vector gradiente. Y ojo, se los acabo de decir. Entonces, el gradiente de f sería fx, fy. Y calculamos las derivadas parciales. La derivada parcial de x sería 3x cuadrado menos 3y, nada más, coma. Y la derivada con respecto de y sería menos 3x más 8y. ¿Okay? Ese es el vector gradiente. Entonces recuerden que de u, que es lo que queremos calcular, de f de 1,2, era exactamente el vector gradiente evaluado en 1,2, producto punto, el puntito, ¿verdad? El u en este caso es raíz de 3,1. ¿Qué nos hace falta entonces? Agarrar esto y evaluarlo en 1,2. Eso es todo. Luego hacer el producto punto. Pues nada, entonces lo que hacemos es eso, se calcula el vector gradiente, se evalúa el vector gradiente en 1,2, entonces ahí vean que aquí me queda 3 por 1 menos 3 por 2, menos 3 por 1 más 8 por 2, que da menos 3,13 según dice ahí. Sí, menos 3, 16, menos 3, está bien, es eso. Luego calculamos la norma de u, eso si el vector no es normal. ¿Ok? Raíz de 3, era raíz de 3,1.
Raíz de 3,1 es el vector, pero ese vector no tiene norma 1. La norma de u, recuerden que era la raíz cuadrada de raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es lo mismo que raíz de 4, que es 2. Entonces no es unitario, entonces vamos a tener que dividir entre la norma. Quiere decir que la derivada direccional era el gradiente por u entre la norma de u. Ojo que yo la vez pasada no había puesto pensando en que el vector era unitario, pero no lo es. Eso siempre hay que verificarlo. Okay. Y pues nada, se hace el calculito. Entonces, el vector gradiente evaluado en 1,2 me dio menos 3,13. El otro vector, el u, era raíz de 3,1 y dividido entre la norma. Hacemos ese producto punto, sería menos raíz de 3 por raíz de 3, aquí está. Y 13 por 1, que es esto. Lo divido entre la norma y subo. Entonces, esa sería la pendiente de la recta tangente evaluada en el punto 1,2 en dirección de U. ¿Sí? Entonces, si hay preguntas hasta acá. Y yo, profe, una pregunta. Sí. No más, entonces ese proceso se hace cuando el vector es no unitario. Exacto. Ah, ok. O sea, bueno, aquí se dividiría entre estos si el vector no es unitario. Si el vector es unitario, eso da 1, entonces sería el gradiente de f, producto punto u, dividido entre 1, que no precisa ponerlo, ¿ya? Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Algo que espero que por lo menos tengan ahí en sus mentes y les quede ahí en sus corazones es qué significa gráficamente, que eso es importante. A nivel físico tiene otras interpretaciones, como la razón de cambio y ese tipo de cosas. ¿Okay? Y bueno, eso también es importante a nivel de otras cosas. Por ejemplo, a nivel poblacional, uno a veces quiere saber que, no sé, cuánto va cambiando, cuál es la razón de cambio de la población con respecto al tiempo, por ejemplo. Si uno habla de pensiones y quiere saber de, no sé, más o menos cómo va creciendo la población para hacer algún tipo de proyección o algo por el estilo, pues bueno, eso también tiene que ver con derivadas, ecuaciones diferenciales y cosas por el estilo. Puede ir ahí o puede ser de varias formas. ¿Okay? Pero bueno, la definición de derivada direccional está aquí. También está en los apuntes de Cata, digamos, pero yo quería verlo aquí, es como lo más usual. Vamos a ver dónde está. En los apuntes que se me hizo. Aquí está. En los apuntes de Cata también está, pero derivadas de orden superior, costo marginal, aquí está. Y ahí viene y es el mismo concepto. ¿Okay? Nada más que no viene como tan concreto. ¿Okay? Al final de cuentas, esto era el gradiente de f evaluado en x0, y0, producto punto el vector u, que en este caso el vector u es unitario, como lo pone Catalina, pero no necesariamente tiene por qué ser unitario. Si no es unitario, usted lo hace unitario dividiendo entre la norma. Okay. Muy bien. Pero bueno, eso era lo que seguía en las notas de Catalina. Técnicamente ahí viene la explicación. Nada más que bueno, esto está muy bien hecho, pero a nivel gráfico me gustaba más el otro. Y se puede hacer no solo con una variable, sino con varias, con 3 variables. ¿Okay? Y con más, en realidad. Entonces, eso no viene en el otro, pero si la función es de 3 variables, entonces si W. Bueno, esto sí lo puedo hacer en el otro para unificar la cosa. Dejar de compartir aquí, voy a compartirlo en el otro. Vamos a ver dónde estaban. Los apuntes son estos.
Y permítame. Aquí está. Entonces nada más voy a apuntarlo por acá, que sí es importante. Pues nada. Entonces tenemos que de u de f de x0, y0 es igual al vector gradiente de f evaluado en x0, y0, producto punto u dividido entre la norma de u. Si la cosa no es unitaria, ¿verdad? Donde u es el vector a, b, a grosso modo. Y si la cosa, entonces, si por otro lado, sí, solo voy a poner en azul. Si omega es f de x, y, z, entonces, ahí vean que aquí más bien el gradiente de f sería fx, fy y fz. Entonces, la derivada direccional de f de x0, y0, z0 es lo mismo que el gradiente de f evaluado en x0, y0, z0, producto punto, el vector u, que en este caso u, lo voy a poner aquí, con u igual a, b, c. Recuerden que este producto punto, bueno, lo vimos para el examen pasado. Este sería entonces u dividido entre la norma de u si no es unitario. ¿Okay? Y pues nada, recuerden que el vector gradiente, entonces esto sería a por fx más b por fy más c por fz. Eso sí, cada uno de estos, aquí, fx, fy y fz, están evaluados en x0, y0, z0. Okay. Como el resumen de lo que acabamos de ver. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y bueno, este ejercicio se los puedo encomendar. Y aparte les puedo poner otro por acá. Entonces, por ejemplo, ¿para qué valores? Como otro, como ejercicio. ¿Para qué valores de C y D tenemos que la derivada direccional de U de F de 3,2 es igual, o más bien voy a ponerlo así. Puede que salga o puede que no. No sé, C, D. ¿Sí? O más bien, ¿cuáles son los valores? Determine los valores de C y D tal que esto se cumpla, así se sabe que U es igual a 0,1 y el vector gradiente de F evaluado en 3,2 es igual a menos 1,5. Entonces es un ejercicio con parámetros ahí para que lo tengan en cuenta. Okay. Muy bien. No voy a ahondar más en ese asunto.
Ahí les dejo estos ejercicios para que los hagan y para que pregunten. Ahora quiero devolverme un poco a lo que vimos la vez pasada y más bien hacer otro tipo de ejercicio para que fijo les van a venir. Y si nunca lo han visto, puede que se confundan. En la página, ya les digo. ¿Dónde estás? Permíteme un momento, abrir la cadena. Déjenme ver una cosa, a ver si encuentro los ejercicios. Ejemplo. Aquí está. Entonces vienen los siguientes ejercicios. Dice lo siguiente. Vamos a ver si encuentro uno más o menos llevadero para empezar. Ustedes no vieron funciones trigonométricas en cálculo 1, ¿correcto? ¿O sí? No, profe. No. Ok. Pues las vamos a usar de vez en cuando. Lo único que hay que saber de las funciones trigonométricas es su derivada. Eso es todo lo que necesitamos por ahora. Okay, entonces puede que en algún momento las vaya a utilizar. Voy a intentar evitarlas, pero técnicamente son lo mismo que las funciones comunes y silvestres. Okay. Nada más uno tiene que saber, por ejemplo, que la derivada de seno de x es coseno y la derivada de coseno de x es igual a menos seno. Y por ahí otras, pero bueno, son formulitas. Eso no tiene demasiada dificultad añadirlas o añadirlas. Pero bueno, como les digo, por ahora voy a intentar evitarlas. Pero si se las topan ahí en el libro de Walter Mora, que fijo se las van a topar, nada más búsquense una. Yo les puedo mandar ahí por Telegram una lista de derivadas. Entonces, si derivan seno o coseno, ahí ustedes ya van a ver qué es por la fórmula. Pero bueno, dice lo siguiente, verifiquen que z igual logaritmo natural de e a la x más e a la y es solución de las ecuaciones diferenciales, o bueno, de la ecuación diferencial, ecuaciones la derivada de z con respecto de x más la derivada de z con respecto de y igual a 1. Y esa sería la parte A y la otra. Y voy a ponerlo así, zxx por zyy menos z de yx al revés, perdón. No, sí, z de yx al cuadrado es igual a 0. Entonces, este se los voy a encomendar de ejercicio a ustedes. Y yo voy a hacer el primero. Número 1. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿Alguien sabe qué es una ecuación diferencial? Sí les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe, sí se ve en la pantalla. ¿Qué creen que es una ecuación diferencial? ¿Qué les dice la intuición? Si nunca la han visto. ¿Qué creen que es? Hoy tenemos la clase de 2 horas, ¿verdad? O 3, ando perdido. De 2, perfecto, bien. Muy bien, ¿qué era una ecuación diferencial?
¿O qué es? ¿Qué se imaginan que es? Pueden batear. Y supongo que está relacionada con las derivadas. Ajá, ajá, ajá. Y ecuación, bueno, una ecuación diferencial común y silvestre, por ejemplo, puede ser esta, y igual y'. Cuando uno era un niño, y todavía hoy grande, a usted le decían, esto es una ecuación numérica. ¿Qué número resuelve esta ecuación? Alejandra, o bueno, Carolina, creo que también iba a participar. -5. -5, ¿verdad? Uno decía, paso a restar. Listo, ¿verdad? Fácil resolver esta ecuación. Luego uno pasaba a las cuadráticas y así sucesivamente. Entonces, cuando uno era pequeño, uno quería encontrar números que resolvieran ecuaciones. Cuando uno va creciendo, uno quiere encontrar funciones que resuelvan ecuaciones. Ok. Esta es la más, creo que es como la más fácil de todas. ¿Qué función resuelve esta ecuación diferencial? ¿Qué función es igual a su derivada? Hay dos. ¿Qué función es igual a su derivada? ¿Cuál sería la solución de esta ecuación diferencial? E a la X. E a la X. Correcto. La derivada de la X es E a la X. Quiere decir que esto, si yo sustituyo aquí, la función es E a la X. Y la derivada E a la X. Cumple la igualdad. Quiere decir que esta es una solución de la ecuación diferencial. ¿Qué otra función cumple esa ecuación diferencial? ¿Qué otra función es igual a su derivada? Vean que aunque estoy introduciendo un concepto nuevo como una ecuación diferencial, no estoy añadiendo nada nuevo, nada más estoy preguntando por funciones y derivadas. Y ustedes saben las fórmulas de las derivadas. Logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 entre x, no son iguales. Vean que si tomamos y igual al logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x. Y estas dos no son iguales. Una función todavía más fácil. Poner una ¿Cuál es constante. Casi, casi. Por ejemplo, yo tomo 3, la derivada de 3 es 0. ¿Verdad? Pero entonces tendría que tomar la función constante igual a quién. Para que sea una función igual a su derivada. Vean que 3 es diferente de 0. Entonces no me sirve. 0, ¿verdad? La derivada de 0 es 0. Entonces esas dos funciones resuelven esa ecuación diferencial. Eso es una ecuación diferencial. Pues bueno, también nos las vamos a topar para funciones de varias variables. ¿Cómo sé o cómo verifico que algo es solución de una ecuación diferencial? Bueno, derivando y sustituyendo. Eso es todo, no tiene mayor ciencia. ¿Ok? Entonces, cuando vengo un ejercicio así, pues nada, lo que tengo que hacer es derivar y sustituir. La ecuación diferencial me dicen que es zx más zy igual a 1. Por otro lado, me dicen que z es igual al logaritmo natural de e a la x más e a la y. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer para verificar que esta función es solución de esa ecuación diferencial? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Derivar. Derivar y sustituir, ¿verdad? Entonces, pues derivemos. Dígame, ¿cuánto sería la derivada de zx? Sería 1 sobre lo que tenemos entre paréntesis. Ajá. 1 Y sobre lo que tenemos entre paréntesis. vamos a hacer regla de la cadena. Ajá. Multiplicamos por la derivada de lo de adentro con respecto a x, ¿qué sería? Y, nada más. Más bien, e a la x. Recuerden que estamos derivando con respecto a x, entonces todo lo que solo dependa de y es 0. Bueno, cuando derivamos nos da 0, si no está multiplicado por algún x. Y la derivada de a la x es e a la x. Ok. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, de ahí también se puede deducir rápidamente entonces que ZY es lo mismo que 1 entre el denominador por la derivada de lo de adentro con respecto a y, que ahí sí sería e a la y. Perfecto. Ya tengo las derivadas, entonces lo primero que hago es derivar. Lo segundo, sustituir. ¿Qué es lo que sabíamos? Bueno, que hay que comprobar o hay que verificar que zx más zy es igual a 1. Voy a cambiarlos. Esto es e a la x dividido entre e a la x más y más, perdón, e a la y más e a la y dividido entre e a la x más e a la y. ¿Y qué hago ahí? ¿Qué hace uno cuando tiene dos fracciones con el mismo denominador? Son homogéneas. Homogéneas. Entonces puedo dejar el denominador y sumarlo de arriba. Y pues nada, ya eso es un amor porque se simplifica. Eso da 1. Definitivamente se acaba de cumplir la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces sí, esa función es solución de la ecuación diferencial. Okay. Muy bien, eso es todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verificar esta otra? Entonces dice que el otro, dice que hay que ver que z, x por z, y, más, era más, ya ni me acuerdo, menos zxy al cuadrado, al revés, yx al cuadrado es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que encontrar zxx, zyy y zyx. Muy bien. Eso se los dejo de ejercicio. Me dicen cómo les va. Voy a hacer uno más, que es un poco más complejo. Bueno, tampoco es tan difícil, pero hay que tenerle cierto respeto. Entonces, ejercicio. Ejemplo. Dice lo siguiente, sea z igual a f de x cuadrado entre y. Con f derivable. Punto dice verifique que. Voy a usar esta notación. Dice que x zx más 2y zy es igual a 0. Ok, ojo que aquí me están dando esta función. Voy a escribirla todavía más bonita. Vean que aquí no me están dando una función explícita, ¿verdad?
sea, nada más me dicen que f es derivable y nada más. ¿Ok? Pero no pasa absolutamente nada. Es exactamente lo mismo. Hay que hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Hay que calcular zx. Luego zy. ¿Cuánto es la derivada de zx? Escucho sugerencias. ¿Cómo derivo ese bicho que está ahí? Si estuviéramos en cálculo 1 y yo tuviera f de x cuadrado entre 3, ¿cómo derivo esto? ¿Cuánto da su derivada? Eso sería como x a la 2 derivado por 3 sin derivar menos x a la 2 sin derivar por 3 derivado entre 3 elevado a la 2, creo. Ok. Si uno va a derivar esto, lo más fácil es sacar la constante y derivarlo de la x, que sería 2x. En vez de hacer una regla del cociente, digamos. Está bien, usted hizo una regla del cociente con eso y no hay ningún problema. El problema es que, ¿qué pasó con el f? Vea que esto es una evaluación. Esto es f evaluado en esto. Ajá. Entonces, ¿cómo sería el asunto? Usted está derivando solo la parte de adentro. Pero entonces, ¿cómo podría derivar esto si yo sé que f es derivable, digamos? ¿Cuál es la derivada de f? Y sería como 2x. La Y lo derivada de de f, una función f cualquiera. F'. F'. Cuando yo tengo la regla de la cadena, esto es f' evaluado en lo mismo que está adentro por la derivada de lo de adentro. ¿Verdad? La regla de la cadena. F es una función cualquiera y lo que está aquí adentro es su argumento. Entonces yo primero derivo la función de afuera, que es f', evalúo en lo mismo que tenía y multiplico por la derivada de lo de adentro, que es lo que me dijo la compañera usando la regla del cociente. Se puede hacer más fácil, pero bueno, no importa, es lo mismo. ¿Ok? ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Sí, profe. Okay. Es buena idea que pregunten si no están entendiendo, porque casi es una promesa de que un ejercicio así va a ir en el examen. ¿Okay? Ese es un tipo de ejercicio que no pueden meter en Wolfram Alpha o en alguna cosa así y que uno puede preguntar en selección única. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿quién sería FZ? Perdón, ZX. Ahora sí, ya que lo vimos para una sola variable. Entonces, ¿quién sería ZX? Sería f' de x a la 2 sobre y por Ujú. 2x sobre y a la 2. Más bien sobre Y. Recuerde que Y es como si fuera una constante. Entonces, lo único que debo derivar es lo que tiene X, que sería 2X. El 1 entre Y sería una constante. Muy bien. Y ahora sí, entonces, dado que me dijo quién es ZX, ¿quién sería ZY? Vamos con el mismo drama, ¿verdad? Es f' evaluado en x cuadrado entre y por, ahora lo podemos pensar por acá, x cuadrado entre y. Esto es lo mismo que x cuadrado por 1 entre y. El x cuadrado es una constante. ¿Y cuál es la derivada de 1 entre y? uno. No, está en el denominador. Eso es lo mismo que y elevado a la menos 1.
¿Cuál es la derivada de esto? Solo por si acaso, digamos, de aquí, digamos, en todo este curso se da por un hecho que uno sabe integrar, bueno, integrar no, pero que sabe derivar muy bien. Entonces, Profe, uno debería tener al hilo todo lo que son las derivadas. Pero bueno, nada más para que le pegue una buena repasada. ¿Sí? sería menos c elevado a la menos 2. Correcto. O menos 1 entre y cuadrado. Entonces, menos 1 entre y a la 2. Ok. Repasen las derivadas, porque, como les digo, se da por un hecho que saben derivar como si supieran sumar y restar. Eso es importante. Entonces, bueno, ya simplificando la cosa, ZY sería menos f' de x cuadrado entre y por x2. Y bueno, voy a ponerlo así. Y zx también lo voy a escribir bueno, voy a escribirlo un poquito diferente para simplificarlo. Aquí me queda 2x f' de x cuadrado entre y dividido entre y. Muy bien, y ahora debo sustituir en la ecuación diferencial. Entonces sustituyo. Entonces sería x por zx más 2y por zy. Y tengo que ver que eso me da 0. Entonces voy a ir cambiando la cosa, a ver. Aquí me quedaría, bueno, x por zx, entonces vean que me quedaría 2x cuadrado f' de x cuadrado entre y dividido entre y. No copié nada mal, creo que no. Ujú. Menos sería 2y por f' de x cuadrado entre y por x cuadrado dividido entre, aquí era y cuadrado, Vean que puedo simplificar uno de estos con uno de estos y me queda lo siguiente. Eso es lo mismo que 2x cuadrado f' de x cuadrado entre y dividido entre y menos 2x cuadrado f' de x cuadrado entre y dividido entre y, que es igual a 0. Listo. Ahí se acabó el ejercicio. ¿Ok? Entonces vean toda la carne que uno le puede sacar a un ejercicio tan pequeño. ¿Verdad? Es corto, pero conciso. Muy bien. Y bueno, creo que ya se me acaba el tiempo por el día de hoy, pero eso era más que todo lo que quería ver. Vamos a ver. Profe, disculpe, ¿podría poner el resultado de una vez, por favor? Sí. Gracias. Voy a compartírselo de una vez. Esos dos ejemplos. Esos son del libro de Walter Mora. Está entre los ejercicios que les había dicho que es buena idea que hagan. Entonces, para que lo tengan por ahí. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Nada más para recordarles, entonces, bueno, todos los ejercicios de la página 113 de Walter Mora los pueden hacer, que tienen que ver con derivadas parciales y resolver algunos tipos de ecuaciones diferenciales. ¿Okay? A veces viene arcotangente, viene coseno, etcétera. Pues nada, ahí lo que les digo es que busquen las derivadas en las formulitas. ¿Okay? Y ustedes pueden buscar la fórmula de arcotangente, la derivada de arcotangente y se fijan cuánto es, si no la han visto. ¿Okay? No es algo demasiado complejo. Muy bien. El quiz 2, hasta la otra semana se los puedo entregar.
Está bien, esta semana no me va a dar tiempo de entregarlo. Dice Stephanie, profe, ¿cuáles capítulos son los que hay que leer? ¿O es todo el libro? No, no es todo el libro. Y no es todo de todos los capítulos. Entonces, al principio, bueno, una recomendación era que leyeran la parte de secciones cónicas, pero si mal no recuerdo, yo les di un resumen de secciones cónicas. Lo que me interesa de secciones cónicas es que sepan identificar qué es una elipse, una parábola, etcétera. ¿Okay? Y ahí yo les puse las formulitas. Que sepan completar cuadrados y toca completar cuadrados para identificarlo. También, bueno, un círculo, etcétera. Entonces ven que quede como de esta forma. Aquí en el libro de Walter Mora viene un montón de información. Por ejemplo, que directrices, ejes, focos. Eso no me interesa tanto. Lo que me interesa es que sepan diferenciar entre una elipse, una hipérbola, un círculo, una parábola. ¿Okay? Y por ahí vienen las fórmulas. Aquí vienen como muchos ejemplos, entonces no es tan relevante. Les digo, con el resumencillo que tienen ahí, es más que bueno. Lo que sí pueden ver es los ejemplos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí dice determina la ecuación canónica de ciertas parábolas y luego dice, por ejemplo, la ecuación canónica de las elipses, etc. Entonces yo lo que les diría, más que leerse todo esto, es ver el resumen y ver los ejemplos. Por ejemplo, esto que está aquí. Dice hallar la ecuación canónica de esta, que está aquí. ¿Okay? Entonces lo que hacen es ir completando cuadrados y determinan la ecuación canónica de una elipse. ¿Okay? Y buscar la ecuación canónica de una hipérbola y demás. Eso de fijo les va a entrar en el quiz. Y aparte también parte del capítulo 2. Este quiz lo más probable es que sea de selección. ¿Sí? Es como identificar cosas. Y toda esta parte sí sería bastante bueno que se lo lean. ¿Sí? El capítulo 2. Que de ahí viene como más paso por paso, qué es el dominio de una función en varias variables y demás. ¿Sí? Si no entienden algo, pues lo podemos ver en consulta, etc. ¿Sí? Pero bueno, también a veces vienen funciones como senos, cosenos y demás, pero no es nada que uno no pueda entrarle nada más para ver las cosas. Ok, aquí, como les digo, también hay más de lo que se necesita para nosotros, pero lo de superficies cuadráticas sí es bueno que también sepan identificarlas, que era como que es un paraboloide, un elipsoide, etcétera. Bien, algunas cosas de sólidos simples que no nos precisa, esta parte de sólidos simples pueden omitirla, ¿okay? Aunque es bonito para saber cómo hacer algunos dibujos. Ahí tenemos GeoGebra, pero si alguien quiere verlo, podría verlo por ahí. Esto de proyección ortogonal de un plano tampoco lo vemos, ni la definición formal de una superficie. O sea, con estas primeras cosas, que sería el espacio tridimensional, funciones de dos variables, superficie en R3, superficies cuadráticas y sólidos simples. Ah, bueno, perdón, lo de sólidos simples, ¿no? Okay. Entonces, eso sería técnicamente el capítulo 1 y capítulo 2. Esta parte la pueden omitir. Y estos son los otros dos capítulos que vamos a ver este semestre. Y aquí ya hemos visto derivadas parciales, derivadas de orden superior, derivadas direccionales y el gradiente, nada más mencioné su definición, que la definición era el vector de derivadas parciales. Okay, eso es todo. Esto es para R2 y esto es para R3. Pero se puede definir para más. Y casi que solo he visto las definiciones. No he visto bueno, del gradiente nos hace falta decir, bueno, geométricamente qué es o para qué sirve. Pero todavía no vamos a llegar a eso. Muy bien. Eso sería por ahora. ¿Más preguntas? Okay. Y recomendación, bueno, número 1, que hagan las prácticas que están ahí ¿cómo es que se llama? En mediación. Y que se hagan también estos de Walter Mora. Muy bien. Eso sería por el día de hoy. Espero que la pasen muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.